¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, que es la clase número 8 del curso de Álgebra Superior 2. Entonces, la clase pasada terminamos con una definición que voy a escribir, pero esta vez voy a escribir la definición de una manera más general. O sea, la vez pasada la pusimos para dos números, pero se puede hacer para cualquier cantidad finita de números, y de hecho cuando lo utilizamos para la parte de espacios vectoriales, esa noción, pues no la acotamos a dos elementos, ¿no? La utilizábamos para un número finito de elementos. Entonces esta definición, que va a quedar como la definición 4, nos dice que, dada una sucesión de enteros, porque aquí estamos hablando en los números enteros, de enteros, digamos, B1 hasta Bn, C, un entero, es combinación lineal de los enteros de la sucesión, o sea, de los BIs, si existen, y es lo mismo, ¿no? La misma definición que ya conocemos. Si existen, digamos, R1 hasta Rn, números enteros, ¿no? Estos tienen que ser números enteros, acuérdense que no nos salimos del juego. Entonces estos en Z, tales que vamos a escribir a este número C como B1 por R1 más B2 por R2 y así, ¿no? Hasta llegar a Bn por Rn. Entonces ahí eso quiere decir ser combinación lineal. Y la vez pasada, un ejemplo que les decía, pues lo vamos a ver de manera intuitiva, pero hay que demostrarlo de manera formal. Pero vimos un ejemplo así por encimita, les decía, bueno, el 2, si intentamos escribirlo, o sea, no todo número entero es combinación lineal de otros dos números enteros, ¿no? Entonces a 2, si lo escribo como 10 por R más 5 por S, donde R y S tienen que ser números enteros, pues sabemos que no hay tales R y S que satisfagan, ¿no? Así por encimita, de manera intuitiva, pues la razón es que todos los múltiplos de 10, o sea 10 por R, para todo R, van a ser números que terminan con 0, y todos los múltiplos de 5 por S sabemos que son números que terminan o bien con 5 o bien con 0, ¿no? Entonces la suma de estos dos van a ser números que terminen con 0 o que terminen con 5. Entonces el 2 en particular no cumple esas condiciones, por eso podemos ver así por encimita que no hay dos enteros R y S que me permitan escribir a 2 como combinación lineal. Pero lo que necesitamos es un criterio para saber de manera general cuándo un número sí es combinación lineal de otros dos. Entonces vamos para allá y vamos a poner el teorema 1, este va a ser el teorema 1, que nos dice que un entero D divide a dos enteros A y B, vamos a ponerles, sí y solo sí, este es un teorema de caracterización, sí y solo sí, o sea, de caracterización quiere decir lo puedo utilizar para demostrar cosas generales, como en este caso es lo que decíamos acá, pues no prueba nada en general, ¿no? Solamente prueba que el 2 no se puede escribir como combinación lineal de 10 y 5, y ni siquiera lo prueba, lo argumenta, pero no sabemos por qué razón y no sabemos cómo podríamos decir lo mismo para cualquier tercia de enteros, ¿no? En este caso 2, 10 y 5. Entonces vamos a tener este teorema de caracterización que nos dice que un entero D divide a dos enteros A y B si y solo si D divide a cualquier combinación lineal de A y B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar dos cosas. Tengo que probar que si hay un entero que divida a estos dos números, A y B, entonces ese va a dividir también a una combinación lineal. Y después tengo que probar que si tengo que un entero divide a A y a B y divide a una combinación lineal, perdón, si divide a una combinación lineal de A y B, entonces divide a A y divide a B, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. Entonces, primero que nada, vamos a probar este lado de la implicación. O sea, vamos a probar que si tengo dos enteros, A y B, entonces
y D que los divide, entonces D divide a cualquier combinación lineal, ¿no? Es el lado de la implicación. Si tengo dos enteros y tengo que un número D es divisor común de esos dos enteros, entonces hay que dividir a cualquier combinación lineal. Entonces, vamos a probar este condicional y eso dice, pues vamos a suponer como hipótesis el antecedente del condicional en esa dirección. Entonces, vamos a tomarnos sea D tal que D divide a A y D divide a B. ¿Y qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que D divide a cualquier combinación lineal, ¿no? Entonces, vamos a ver, tengo este que divide a los dos y necesito una combinación lineal arbitraria, que sea cualquiera, para ver que esa D también la divide. Entonces, sea C una combinación lineal arbitraria de A y B, o sea, C se puede escribir como AR más BS para algún R y S números enteros. Entonces, listo, esas son mis hipótesis, ¿no? Me tomo un entero que divida a los dos, sabemos que eso pues, lo podemos suponer porque es la idea del condicional, y tomamos una combinación lineal, hay que ver qué lo divide. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Bueno, fíjense, si D divide a A, entonces existe ¿eso qué quiere decir que divida A? Pues quiere decir que existe un entero, vamos a ponerles Q como lo hemos venido haciendo, o sea que Q1 en Z tal que, si D divide A, entonces existe Q1 en Z tal que A lo puedo escribir como D por Q1, ¿cierto? Entonces tengo que si D divide A, existe este entero. Bueno, afirmo que si D divide A, entonces D divide a cualquier múltiplo de A. En particular, D divide a R. Entonces, notemos que D divide a R. ¿Por qué D divide a R? Bueno, A es igual a D por Q1, ¿no? Entonces, AR, ¿quién sería AR? Pues AR, si estoy multiplicando, sé que A es igual a D por Q, si estoy multiplicando de este lado y multiplico por lo mismo de este otro lado, pues se mantiene la igualdad. Entonces AR es igual a D por Q1 por R, ¿no? Por lo tanto, D divide a R. Listo, tengo que D divide a R. Además de eso, tenemos que D divide a B, también por hipótesis, porque eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? D divide a A y D divide a B. Entonces, como D divide a B, existe, digamos, un Q2 en Z, tal que D divide a B, o sea, B lo puedo escribir como D por Q2, ¿cierto? Y entonces puedo multiplicar de ambos lados por el mismo número. Entonces voy a multiplicar por S de ambos lados. O sea, esto quiere decir que B por S es igual a D por Q2 por S, ¿verdad? Entonces existe un número entero, a saber Q2 por S, tal que al multiplicarlo por D me da BS. Y esa es la definición de divisibilidad. Por lo tanto, D divide a BS, ¿no? Entonces tengo por un lado que D divide a R y por otro lado tengo que D divide a BS. Entonces D divide a AR y D divide a BS y entonces tengo estas dos igualdades, tengo que esto es igual a esto, ¿no? Bueno, que esta es igual a esto y que esto es igual a esto. Entonces, como tengo esas dos igualdades, puedo sumar de cada lado sin que se altere la igualdad. Entonces, como A es igual a D por Q1 y B es igual a D por Q2, entonces A más B es igual a D por Q1 más D por Q2, ¿cierto? Entonces,
Ah, no, perdón. AR, sería AR, ¿no? Quiero a AR, que es igual a este de acá, y a BS, que es este de acá. No, pero voy a hacer lo mismo, pues voy a hacer el mismo razonamiento, la misma inferencia, solamente que no con estas dos igualdades, sino con las dos igualdades de allá, porque a lo que quiero llegar es a la combinación lineal. Entonces, no, las que me sirven son las otras igualdades. Entonces, como AR es igual a D por Q1 por R, ¿no? Por un lado, y por otro lado, tengo que BS es igual a D por Q2 por S, ¿no? Por este lado. Entonces puedo sumar de los dos lados, este más este, y no se altera la desigualdad. Entonces, tengo que AR más BS es igual a esto más esto, ¿no? O sea, D por Q1 por R más D por Q2 por S, ¿cierto? Solamente sumo este más este y eso es igual a este más este, sumando lo mismo de los dos lados. Y entonces AR más BS es igual a esto y sabemos que la suma de enteros es distributiva, entonces podemos factorizar. O sea, esto es igual a D por Q1 R más Q2S. ¿Y qué concluimos de aquí? Bueno, AR más BS, que es la combinación lineal, es este C, ¿no? AR más BS, que es este C, vamos a ponerle aquí C, es igual a D por un número entero, porque todos estos son números enteros, ¿no? Q1, Q2, R y S son números enteros. Entonces existe este número entero, que al multiplicarlo por D, me da C. Por lo tanto, D divide a C, ¿no? Por la definición de divisibilidad, por definición. ¿Cierto? Entonces eso era lo que queríamos demostrar. Supusimos que D divide a A y D divide a B y llegamos a que D divide a la combinación lineal de A y de B, que es esta de acá, ¿cierto? Y entonces ahora lo que tenemos que probar para terminar de probar nuestro teorema es la otra implicación. O sea, ahora hay que demostrar que si se divide a la combinación lineal, divide a cualquier combinación lineal, entonces divide a A y divide a B. Y eso es muy fácil, fíjense. Bueno, ya quedó esta demostración. La pueden revisar. Entonces ahora vamos a probar la otra implicación. Entonces, supongamos ahora que D divide a cualquier combinación lineal. Entonces, supongamos que D divide a cualquier combinación de A y B, ¿no? Entonces, si D divide a cualquier combinación lineal, es súper sencillo. Si D divide a cualquier combinación lineal, entonces en particular D divide a la combinación lineal A por 1 más B por 0, porque divide a cualquiera, ¿no? Entonces divide a esto. Pero A por 1 más B por 0, pues es igual a A. Por lo tanto, D divide a A. Y lo mismo, ¿no? El argumento es el mismo. D divide, como divide a cualquier combinación lineal, en particular divide a la combinación A por 0 más B por 1. Por lo tanto, D divide a B. Y eso era lo que queríamos llegar. Entonces ahora tenemos este teorema de caracterización que nos dice que un entero D va a dividir a dos enteros si y solo si divide a cualquier combinación lineal. Entonces fíjense que eso quiere decir que si este de acá no es combinación lineal, entonces tiene que haber un divisor, ¿no? Metiendo las contrapositivas de estos dos que no lo divida a él. Porque si fuera combinación lineal, cualquier divisor común de 10 y de 5 lo tiene que dividir. Entonces, con que haya uno, o sea, para negar eso y usarlo como caracterización, con que haya uno tal que no cumpla con la condición del teorema de caracterización, entonces ya podemos decir eso, ¿no? Porque, de nuevo, si esto fuera combinación, por este teorema, cualquier divisor de A y de B, de 10 y de 5, tiene que dividirlo. Y sabemos que, por ejemplo, 5 divide a 10, 5 divide a 5 y 5 no divide a 2.
Por lo tanto, 2 no es combinación lineal, ¿no? En general podemos hacerlo pues para cualquier número así que tenga esa propiedad. No sé, por ejemplo, 13, si me pregunto, el 13 es combinación lineal de 16 y 30, lo que sea, ¿no? Y 32, más 32. Bueno, en este caso ya no está tan obvio como en este, como para ya no puedo usar el argumento de, ay, todos terminan en 0, todos terminan en 5 y este no. No, hay el 3, pues sí hay varios múltiplos de 6 y de 2 que pueden terminar en 3. No estoy segura si de 2 definitivamente, de 32, no sé, de 32 que pueden terminar en 3, pero ya no podemos hacer la misma, este tampoco se va a poder porque este claramente es par, ¿no? Este sí es múltiplo de 2 también, entonces tengo, bueno, de hecho en el fondo es la misma razón, ¿no? Que es lo que decía aquí, en el fondo es que 5 divide a cualquiera de los 2 y no divide a este es más o menos lo mismo, más allá de en qué terminan los números, pues la razón general, que es esta de acá, es que tengo varios números, por ejemplo el 16 o el 2 o el 4, que son divisores tanto de 16 como de 32 y no son divisores de 13, ¿no? 4 por 4 es 16, 4 por 8 32 y 4 no divide a 13. 16 divide a 16, 16 divide a 32 y 16 no divide a 13. Entonces, bueno, pues 2, está el 2 que es un número par. De hecho, en este caso, creo que otra manera de razonarlo es que este siempre va a ser par, este de acá siempre va a ser par, y la suma de 2 pares también siempre va a ser par, y este no es par, que era como lo que estaba pensando al principio, ¿no? Pero no quería resolverlo por ese lado fácil. Pero bueno, ser par al final de cuentas es lo mismo, es que tienen como divisor común en 2, y el hecho que este no sea par, pues es que no tiene como divisor a 2. Bueno, entonces ya tenemos nuestro teorema de caracterización que nos va a ayudar a decir cuando un número es o no es combinación lineal, ¿no? Como es un sí, solo sí, basta con que esto no se cumpla, con que haya algún divisor que no divida la combinación lineal para decir que no, el número no puede ser combinación lineal de los otros dos enteros. Bueno, entonces vamos a poner una definición más que tiene que ver con esto de divisibilidad y que después vamos a utilizar este teorema de caracterización también para caracterizarla, ¿no? Entonces tenemos la definición 5. Bueno, más adelante vamos a tener otras propiedades que vamos a combinar para aplicar esto de acá. Entonces, esta es lo que se le conoce como el algoritmo de la división. O sea, lo que vamos a definir es justamente ese algoritmo. Y es básicamente lo que conocemos de toda la vida, ¿no? Cuando aprendimos a dividir en la primaria. Entonces, el algoritmo de la división dice lo siguiente. Dice, dados dos números, dados dos enteros, A y B distinto de 0, a ver, me lo tomo distinto de 0, los dos enteros A y B distinto de 0, existen dos únicos enteros, y esto es importante, ¿no? Es importante que son únicos. Dos únicos enteros Q y R, tales que A es igual a B por Q más R, y una propiedad muy importante que tiene R es que R es mayor o igual a 0 y menor estricto que el valor absoluto de B. Sí recuerdan, ¿no? Porque si R fuera más grande que B, acuérdense que esto era lo que veíamos como con esa casita, ¿no? Eso lo que está diciendo es B está aquí, A está aquí, Q está aquí y R está aquí, ¿no? B por Q más R es igual a... Entonces, para estos dos enteros, el que está dentro y el que está afuera, existen Q y R únicos tales que pasa esto. Entonces, ¿por qué R tiene que ser menor que el valor absoluto de B?
porque acuérdense que cuando este era más grande que este, lo que decíamos es cabe una vez más, ¿no? Cabe 2 veces más. Entonces eso lo que nos diría es que podemos agregar enteros a Q para obtener esta igualdad. Entonces la restricción de que este sea menor restricto que el valor absoluto, pues es tomar el residuo, como siempre hemos tomado el residuo para la división, ¿no? Más pequeño que eso. Por eso son únicos, porque de hecho tengo Q y R que me pueden dar esta igualdad, ¿no? No necesariamente únicos, pero en este caso son únicos porque R no puede ser más grande ni igual que el valor absoluto de 20. Bueno, entonces ese es el algoritmo de la división y lo que nosotros vamos a hacer es aplicarlo y tomarnos ahora unos enteros, estos como pareja, A y B, y encontrar a estos Q y R que satisfacen la condición. Entonces vamos a pararlo aquí, si quedó muy cortito, el siguiente lo hago más largo y viceversa, que no traigo mi temporizador. Y ahorita regreso.